Muy bien, seguimos acá en Portada y vamos a conversar ahora con el gerente general del Instituto Peruano de Economía y economista el mismo, Diego Macera. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Mario, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos, Diego. Diego, la cuarentena focalizada que se ha dictado, extendida ahora a varios lugares adicionales a los que ya la tenían, supone más o menos la inmovilización de 1/3 del país. Y uno se pregunta si el impacto económico de la inmovilidad total fue de X, esto es de X sobre 3 lo que va a ocurrir. No es tanto así, porque hay un nivel de restricción menor del que teníamos cuando hubo pues la cuarentena total de abril y de mayo, ¿no? En ese momento estábamos hablando de que no se permitía nada que no fuera una actividad considerada, ¿no?, absolutamente esencial, ¿no? Energía, salud, telecomunicaciones. Sí. Hoy sí se permite en zonas de cuarentena, sí se permite que se realicen algunas actividades, no, como por ejemplo una que jala bastante producto, como la minería. No, entonces en ese sentido va a ser menos dura para el comportamiento económico general. Donde sí va a impactar es obviamente más en la zona urbana para las actividades de comercio y servicios. Claro. Y lo otro que va a impactar, y esto porque ya es a nivel nacional, es esta inamovilidad total del domingo. Vamos a llegar a lo del domingo, pero quedémonos por un momento todavía en el impacto económico de la cuarentena focalizada. De todas maneras, sin embargo, supondrá ello un retraimiento de lo ya retraída que estaba la economía, porque la información decía en junio la caída fue, según Reuters, cayó un 18.15%, pero ese es un ritmo menor al de los meses previos, es decir, abril, mayo. Supongo que en julio además habrá sido mejor y al principio de agosto también, pero eso no va a ser igual desde el momento en el que se amplíe esta cuarentena focalizada. Yo creo que posiblemente mantengamos un ritmo de caída cada vez más moderado. No, como decías, ¿no?, abril fue el peor mes, ¿no? Ahí caímos 40%, luego mayo 32%. Ahora lo de Reuters que mencionas es todavía una estimación en base al consenso de algunos economistas. Mañana debería salir la data oficial del INEI confirmando el número. Todos esperamos que sea alrededor del 20%. Y lo que es verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a ver cifras en rojo hasta febrero del próximo año. Wow. ¿No? Porque son comparaciones interanuales. Sí. ¿No? Entonces, recién cuando veamos marzo del 2021 versus marzo del 2020, posiblemente veamos una cifra en azul. El reto es que la cifra vaya siendo cada vez menos roja, ¿no? Y llegar lo antes posible a caídas de un solo dígito. Sí es verdad, sin embargo, lo que mencionas, que con esta extensión de la cuarentena más la de los domingos y en general el ambiente de incertidumbre que agrega pues el rebrote del virus o como uno quiera llamarle, posiblemente se tengan que revisar a la baja proyecciones económicas que ya están sumamente golpeadas, ¿no? Nosotros en el IPE estamos hoy día estimando alrededor del 14% de caída del PBI para este año. Ya no el 12.5 como se pensaba en un momento. Sí, y claro, y quizá más importante también es pensar en cuáles son las proyecciones realistas que podemos tener para el 21. ¿No? Porque claro, un deterioro, nosotros ahora estamos estimando algo alrededor del 9-10% para el 2021, pero claro, mientras más golpeada pueda estar la economía este año, mientras más margen puestos de trabajo se pierdan, para trepar rápidamente. O sea, claro, por un lado tienes este efecto rebote, sí, ¿no? Pero por otro lado tienes que se destruyen puestos de trabajo y se destruyen no empresas, se destruye valor que luego es muy difícil recuperar.
Sí, claro. ¿no? Entonces, no es, a veces este efecto de sumar meses, pues no es 1 más 1 igual 2, Claro. sino que la empresa te aguanta 1, te aguanta 2, te aguanta 3 meses, pero ya al cuarto mes, quinto mes, desfalleciendo. Claro, ya no es un problema de liquidez, Sí. ¿no? Ya no es un problema que se soluciona con un reactiva, ya es un problema de insolvencia. Bien, vayamos a lo de los domingos que mencionabas. ¿Cuál es, digamos, grosso modo, el impacto económico de esta nueva medida? Imagino, como decía, servicios, mencionaste algo más, aparte del comercio, servicios. Sí, o sea, van a ser comercios, van a ser los centros, o sea, obviamente los centros comerciales, algunos Claro. locales que ya habían invertido y muchos de ellos que tienen una mayor demanda precisamente los días domingo, ¿no? Es Claro. el caso, no, por ejemplo, de muchos restaurantes, ¿no? Que dependían en parte del domingo para mantener la semana, y hoy con un aforo al 40%, Sí. y además Ahora ya en la no hay domingo. Claro, y en la práctica en realidad muchos restaurantes están solamente con el turno de almuerzo, ¿no? Sí. Porque claro, con un toque de queda que empieza a las 10, tiene que cerrar a las 9, ¿no? Pedidos hasta las 7:30, ya en la práctica no hay servicio de cena. Entonces ya estás con un aforo si eso Y le un agregas horario aforo del limitado, 40%, restringido, sí. por supuesto. Entonces eso es un llover sobre mojado para muchísimas industrias, sobre todo pues estas de comercio y algo de entretenimiento, lo que queda, y servicios. Esto golpea además sobre todo a la zona urbana, ¿no? Donde estos servicios son intensivos. Y el problema es que no se ha expuesto cuál es el sustento técnico de esa medida. ¿Por qué el domingo resulta...? O sea, la explicación de lo que pasa es que ese es el día que se producen las reuniones familiares no se sostiene porque las reuniones familiares ya están prohibidas. Entonces, para evitar... Bueno, ¿no? más allá de uno cómo se pueda fiscalizar eso, ¿no? Sí, bueno, pero si la gente no puede salir de su casa, no puede salir y se acabó, digamos, Claro. es más fácil de fiscalizar. Pero el punto claro, de mantener los negocios cerrados domingo, lo que yo no soy epidemiólogo, pero a lo que apunta podría ser es a más aglomeración lunes y sábados, ¿no? Dependiendo del tipo de bien que quieras adquirir. Y yo no conozco, por lo menos, de algún documento o estudio que haya podido demostrar, a pesar de haber intentado, no es que no haya habido oportunidad para demostrarlo, no, a pesar de haber intentado lo de los domingos, que efectivamente haya reducido la incidencia de contagios. Yo creo que hay otras alternativas que está evaluando el gobierno que de repente pueden tener un mejor resultado en línea con lo que han aplicado en otros países. Ya la ministra Massetti anunció que iban a darle mucho más prioridad a las pruebas moleculares, que iban a comprar unas 800.000. ¿no? De repente por ahí va un poco el foco, y yo espero que la reactivación económica ojalá se dé un poco más en el corto plazo de lo que esperamos, si logramos tener las pruebas, ¿no? Estas moleculares rápidas que habían anunciado en algún momento el INS, que había anunciado también el doctor Málaga. No, esto podría ser un game changer en el siguiente par de meses, ojalá se efectúe. Y mientras tanto, ocurre lo que tú describiste hace un momento como la destrucción de capital. Estaba pensando en tu artículo de esta semana, hemos leído tu artículo esta semana en El Comercio, donde dices el país que se comió a sí mismo, y dices, construir es un proceso muy lento, muy trabajoso, destruir es un proceso casi, digamos, instantáneo. Y trasladas esa reflexión a lo que está pasando en la economía y en las leyes de impacto económico que se están aprobando en este momento en el país, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Sí, ahí claro, la reflexión es a doble mano, ¿no? Por un lado, tienes un impacto directo, casi inevitable, ¿no? De la enfermedad, del COVID, ¿no? Y de las medidas directas de aislamiento que está suscitado, ¿no? Pero por otro lado, tienes también una respuesta de parte del legislativo, sobre todo, aunque el ejecutivo no se escapa, pero sobre todo del legislativo, irresponsable a veces, antitécnica a veces, que lo que hace es al final hacer mucho más complicada la recuperación en el mediano plazo.
¿no? Lo que un poco la reflexión ahí es, no queremos en el proceso de apagar el incendio, no queremos malograr el ambiente de negocios y la tierra fértil que necesitamos para crecer a partir de fin de año y el 2021. Todavía tenemos un país del 2021 en adelante, eso no se acaba en el 2020. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, por la entrevista. Gracias, Diego. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.